La modificación genética es una práctica que se ha realizado desde hace muchos años, ya que en tiempos antiguos se realizaba selección o cruzamiento de organismos para así obtener mayores beneficios de los alimentos. Según el autor, Santillán Doherty, existe una rama de la ingeniería que es justamente la ingeniería genética, la cual reúne diversas herramientas y técnicas que sirven para realizar de forma muy precisa adiciones, deleciones y alteraciones del ADN. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué es el ADN exactamente? El ADN consiste en una serie de moléculas que contienen la información hereditaria para que nuestro organismo funcione. Este ADN no solo se encuentra en humanos, sino que también en animales, plantas e incluso en bacterias. Por lo tanto, el ADN viene siendo nuestro molde para lo que realmente somos cada uno de los seres vivos. Sabiendo esta información, es normal que en nosotros surja la pregunta, ¿será posible modificar el ADN para crear beneficios en los seres humanos? Es ahí donde surgen los transgénicos y los organismos genéticamente modificados, que son seres vivos en los cuales su material genético ha sido modificado de una manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la recombinación natural. La historia de la ingeniería genética cuenta con avances muy rápidos. En 1973, los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer producen el primer organismo recombinando parte de su ADN en lo que se considera el comienzo de la ingeniería genética. Luego, en 1975, se fundó la primera empresa de ingeniería genética, para que en 1988 naciera el proyecto Genoma Humano, con el fin de identificar todos los genes del cuerpo humano. Sin embargo, existe un hecho en concreto que ha despertado la discusión y fue uno de los primeros pasos para que los transgénicos se introdujeran en la sociedad y que analizaremos en profundidad. Estamos hablando de la asignación de una licencia para el consumo humano al primer alimento transgénico, un tomate llamado Flavor Saver que fue producido desde la ingeniería genética. Este suceso ocurrió el 18 de mayo de 1994 y la modificación del tomate hacía que se mantuviera en mejor estado por una mayor cantidad de tiempo que un tomate sin ninguna intervención genética. Sin embargo, antes de adentrarnos en el fondo de la problemática, encontramos necesario mencionar brevemente los hitos más relevantes en el campo de la edición genética. La historia se remonta a los 70. El primer organismo modificado genéticamente fue una bacteria, la Escherichia coli, a la cual se le introdujo un gen que le otorgaba resistencia a múltiples antibióticos. Es la primera vez que se logran traspasar genes de un organismo a otro. Mismo género bacteriano modificado años después para generar insulina, usada a nivel mundial como principal tratamiento para la diabetes mellitus tipo 1 y en ciertas etapas de la tipo 2. Luego de eso, el primer tomate. Luego, maíz, resistente a diversas plagas. La seguidilla de alimentos transgénicos es vasta. Podemos mencionar la soya, papayas, algodón, alfalfa, alimento para el ganado, berenjenas, caña de azúcar, manzanas, arroz, trigo, sin contar ratas y la cúspide del área. Humanos transgénicos en el 2018, inmunes a la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Una vez contextualizado el tema, es menester realizar un análisis sobre el hecho, es decir, la ética detrás de las modificaciones genéticas, e intentar ser lo más certeros posibles en cuestionamientos como: ¿es ético realizar modificaciones genéticas en seres vivos, en plantas, en animales y en humanos? La modificación genética de seres vivos ofrece potencialmente múltiples beneficios. No obstante, esta práctica no está exenta de críticas y dilemas éticos. Por señalar algunos beneficios que la ingeniería genética ha permitido desarrollar, en el caso de vegetales y animales, busca suplir la necesidad de mayor disponibilidad de alimentos debido al gran aumento de la población mundial. Así, se emplea en el mejoramiento de la calidad nutricional, en facilitar un mayor crecimiento de animales y en la creación de plantas resistentes a enfermedades y plagas. Entonces, la posibilidad de transferir genes de una especie a otra ha permitido un enorme crecimiento de la biotecnología. No obstante, el tema a discutir no es la manipulación del material genético en sí, sino que son las consecuencias de dichas modificaciones. En los alimentos transgénicos se deben considerar sus efectos negativos sobre la salud, siendo sus consecuencias adversas la toxicidad,
carcinogenicidad y posibilidad de transportar alérgenos de un organismo a otro. Por esto, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han indicado ciertas premisas de seguridad que se deben cumplir al momento de desarrollar alimentos transgénicos, dando de esta forma un marco regulatorio que permite resolver un dilema ético. Respecto a las modificaciones en humanos, gracias a las nuevas tecnologías está cada vez más cerca de volverse una práctica habitual. Así, actualmente se utiliza la ingeniería genética en células embrionarias y en células somáticas. La terapia en células de la línea germinal es la intervención más cuestionada éticamente por el riesgo que conlleva el desarrollo del individuo en formación, además del peligro de cruzar la delgada línea entre terapia y eugenesia. Su aplicación solo se volvería una opción viable limitando las situaciones en las que pueda contribuir a eliminar efectos negativos de patologías graves. Respecto a la terapia genética sobre células somáticas, se consideran éticamente aceptables ya que generan una mejora local en la persona sin afectar su integridad. Como ya está señalado, implementar leyes que den regulación al uso de ingeniería genética aplicada permite dar una base legal para poner límites en dilemas éticos y discernir a partir de ahí lo que es correcto o no. En lo que respecta a alimentos y vegetales, en Chile el Servicio de Agrícola y Ganadero, o SAG, es la institución encargada de establecer las normas para que la siembra de organismos vegetales genéticamente modificados. Dentro de sus facultades, el SAC evalúa caso a caso y contempla el análisis del riesgo, la disminución del riesgo por medio de medidas de bioseguridad y un plan de control a través del seguimiento de todos los semilleros de organismos vegetales genéticamente modificados. Por otra parte, con relación a las modificaciones del material genético en personas, a nivel nacional se encuentra con la Ley 20.120, la cual tiene como fin proteger la vida de los seres humanos, así como su identidad y diversidad genética. Por lo mismo, esta ley prohíbe toda práctica eugenésica, clonación de seres humanos y la utilización de embriones humanos. A su vez, esta ley señala que se permite la terapia genética de células somáticas. De esta manera, la libertad para llevar a cabo actividades de investigación científica en personas tiene como límite el respeto a los derechos humanos y libertades esenciales que emanan de la naturaleza humana. Para cerrar el tema, es necesario entregar una postura como grupo respecto a todos estos cuestionamientos éticos y morales, respondiendo a la pregunta del encabezado. Y es que, como casi todo en la vida, no existe un blanco y negro, ya que un sí o un no sería reducir la realidad a un punto que se obstaculiza realizar un análisis de acuerdo a cada contexto de esta pregunta. El humano inevitablemente ha ido a más, en diversos aspectos. Uno de ellos, que marca un antes y un después, es el descubrimiento de la agricultura, lo que ha permitido aumentar la expectativa de vida del humano, al no ser necesario salir a cazar y exponerse en un ambiente crudo y peligroso. Otro hito en este aspecto es la creación de alimentos que permiten ser cultivados en lugares y condiciones que no lo permitiría la naturaleza, dando alimento a no miles, sino millones de personas en todo el mundo. Es así como cuestionar la existencia de estos alimentos y su impacto en la salud sería cuestionar en gran medida la naturaleza humana, puesto que la evidencia científica a día de hoy prueba que los alimentos transgénicos no refieren un daño a la salud de las personas, y aquellos que sí lo han representado, al menos en fases experimentales, han sido frenados en su producción. Hoy, la base de la alimentación en el mundo son los alimentos transgénicos, y eliminarlos sería una catástrofe de magnitud global, puesto que para el año 2010 el 80% de los alimentos vendidos en los supermercados, al menos en Chile, tenían algún grado de transgenicidad, sumado a un paper del año 2018 que asegura que los genes usados en el mundo ya son muy conocidos, estudiados y finalmente comprobados como seguros e inocuos para el humano. Sin embargo, no hay cabida a día de hoy, en la ética, alterar los genes humanos bajo ningún aspecto, al punto en que existen leyes que lo impiden, al punto en el que hay un científico preso a día de hoy a causa de haber llevado esto en el año 2018. Pero generar un debate de este tema nos tomaría un video aparte de varios minutos que por hoy va a quedar pendiente. Muchas gracias y hasta pronto.